como para ubicarnos un poquito dentro del tema general, lenguaje inclusivo tal vez es un término bastante amplio, ¿no? Y no necesariamente toda la gente tendría que entender lo mismo. Muchas veces se entiende como equivalente al lenguaje no sexista, digamos, la propuesta que se tiene de incluir a las mujeres principalmente, ¿no? En la construcción de oraciones, de frases, en la manera en la que podemos utilizar el lenguaje. Pero no necesariamente tiene que ser equivalente al lenguaje no sexista, ¿no? O sea, también se puede entender como lenguaje inclusivo como el que busca incluir a otras minorías, a otros grupos minoritarios, pueden ser personas de diversos géneros, de diversas orientaciones sexuales, por ejemplo, que también busca incluir a otros grupos culturales, a grupos de diferentes procedencias, personas con discapacidad, etc. Entonces, de hecho ya podemos advertir que esa variación, ¿no? Esa diversidad de términos o de lo que se asume como lenguaje inclusivo ya de por sí genera, ¿no? Cierta polémica y muchas veces discusión sobre qué se entiende y qué se debe aceptar, etc. Con respecto al uso mismo, a las estrategias que se suelen plantear, las más frecuentes, ¿no? Yo he enumerado aquí algunas que suelo mirar en redes o en general que también las guías de lenguaje inclusivo muchas veces plantean. Por ejemplo, está el desdoblamiento, ¿no? O sea, dividir en dos, digamos, la expresión para hacer notar la presencia femenina. Entonces podemos decir las y los peruanos, o las peruanas y los peruanos. Y luego también tenemos propuestas como los sustantivos colectivos, ¿no? Que el castellano tiene muchos, como no tener que referirnos a peruanas y peruanos, sino la población peruana, ¿no? O usar genéricos como la palabra persona, ¿no? Entonces puedo decir las personas peruanas. Y en el caso de la ortografía, la escritura propiamente, vamos a tener también una diversidad de opciones, como pueden ver. Seguramente les suenan más conocidas a ustedes, por ejemplo, la X, ¿no? O la E, pero también hay otras, por ejemplo, se inició hace algunos años con las arrobas, ¿no? Pero en el caso del inglés, por poner un caso específico, se habló mucho, bueno, no del inglés, del castellano en general, diría yo inicialmente, de que estas arrobas no eran tan inclusivas, porque solamente toman en consideración género femenino y masculino, y no otros, ¿no? Entonces, no es el preferido actualmente, diría yo, por lo que veo en redes. También he visto algunas otras alternativas, por ejemplo, usar guiones, como pueden ver. En otras lenguas se usan otras, el francés, que también es una lengua en la que hay una gran polémica actualmente, está utilizando la estrategia de usar como punto mediano, le llaman, ¿no? Son como unos puntitos que se colocan en los espacios de las vocales, ¿no? En el centro. Eso no lo he visto en castellano, no sé si tal vez en algunos grupos en particular se utiliza. Entonces, como vemos, hay mucha diversidad, ¿no? Y como decía, tal vez eso es también lo que provoca muchas veces la discusión. Y por supuesto, en el caso del contexto nuestro, la polémica sigue abierta y se ha ido alimentando de muchos eventos y noticias. No hay duda que conocemos el caso de Mayra Couto, de la actriz que en redes sociales hizo explícita su postura, ¿no? Luego salieron algunas noticias acerca de este premio que ella recibió del Ministerio de Cultura, entonces ha habido una serie de reacciones ante eso, ¿no? Tanto a favor como en contra, ¿no? Críticas, rechazos, burlas, apoyo, etc. Y a la par que ella ha sido como uno de los personajes más mencionados, también, por ejemplo, bueno, por ser un personaje conocido, porque está muy vinculado al mundo de las letras, de hecho lo vamos a ver dentro de un momento, porque también se vincula con la Academia de la Lengua, ¿no? Y porque ha manifestado su opinión y su postura contraria explícitamente más de una vez, ¿no? Aparte de eso, les he puesto ahí un par de comentarios de personas que han entrado a la página web del Congreso. No sé si han visto alguna vez en el Congreso, en la página web, uno puede entrar y mirar los proyectos de ley presentados, y hay un espacio en el que una persona como ciudadano o ciudadana puede hacer sus comentarios sobre el proyecto de ley.
Entonces estos son algunos de los que he encontrado a favor y en contra, ¿no? No hay muchos, pero bueno, algunos. Entonces definitivamente es un tema polémico. Voy a ir presentando a lo largo del PowerPoint algunos conceptos teóricos que me parece que son útiles para empezar un análisis, ¿no?, del tema, y los voy a presentar demasiado detalle. Entonces, normalmente expresiones, opiniones, comentarios acerca de diferentes usos lingüísticos, hablamos de un análisis de ideologías lingüísticas, ¿no? Entonces, estamos hablando de las representaciones que normalmente manejamos las personas, ¿no?, quienes hablamos, no sé, una lengua determinada, acerca de esa lengua, acerca de las formas distintas de hablar esa lengua, y no solo de nuestras formas de hablar, sino de las formas en que otras personas utilizan, ¿no? Por ejemplo, tienen ahí algunos ejemplos, ¿no? ¿Cuál es el origen de una lengua? No necesariamente todo el mundo la comparte, entonces puedo entender que hay representaciones diferentes. ¿En qué se diferencian dos lenguas? Lo que lleva muchas veces a pensar que una puede ser mejor que la otra, o que se ve mejor que la otra. Cómo usar adecuadamente una lengua, ¿no? La representación de que existen formas correctas o incorrectas de hablar bien o hablar mal, todo eso forma parte de esas representaciones que vamos acumulando y moldeando a lo largo de nuestra experiencia. Como dice hacia la tercera oración, las ideologías son construidas socialmente, ¿no? Entonces, eso explica el hecho de que no todas las personas compartamos las mismas, pero sí que haya ciertas coincidencias o representaciones mayoritarias en un grupo o en una sociedad que se entienden por convenciones muchas veces, ¿no? Como pueden ver aquí, las y los hablantes aprenden cómo son convencionalmente entendidos los fenómenos lingüísticos en su cultura, porque hay algunas representaciones que predominan más que otras, ¿no? Entonces muchas veces esas se naturalizan, se vuelven casi incuestionables y se asumen, ¿no? O sea, como parte de, ¿no? Es la lógica detrás, digamos. Y lo interesante es que estas representaciones no solo se quedan, digamos, en nuestra mente, ¿no?, sino que nos empujan muchas veces a realizar acciones, ¿no?, a tomar medidas sobre el fenómeno lingüístico del que tenemos una opinión. Entonces, si yo considero como parte de mis representaciones que existe una manera correcta de hablar y una incorrecta, probablemente eso me lleve a criticar o corregir a una persona cuando habla, ¿no? Piensen en el caso de los comentarios que seguramente han visto entre ayer y hoy después del debate, ¿no? La serie de comentarios con respecto a la pronunciación, a las palabras, a las expresiones que ha usado uno de los candidatos, y cómo son catalogadas como errores, como que no sabe hablar, como que no ha tenido preparación, etcétera, ¿no? Entonces esos son comentarios que surgen a partir de estas representaciones de pensar que solamente hay una forma correcta de hablar. Entonces, si ya nos concentramos justamente en las acciones y pensamos en las acciones desde el Estado peruano, el lenguaje inclusivo no ha sido como materia principal de acciones, pero sí podemos destacar algunas cosas, ¿no? Probablemente la más importante es esta guía que pueden ver a la izquierda, que es una suerte de, o es un manual, ¿no?, que presenta pautas del uso del lenguaje en 2017 por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es una guía que se creó para distribuir entre las entidades públicas para que se pueda utilizar en la redacción de textos oficiales, comunicaciones institucionales, etc. Y a la resolución del Ministerio de Educación del 2015, en la que justamente se hace explícito que se va a adoptar el uso del lenguaje inclusivo para redactar sus textos y comunicaciones oficiales. Comunicaciones internas del Ministerio o que se envíen a otras instituciones del Estado, pero que no aplica al caso del contexto escolar, ¿no? O sea, esta no es una resolución que diga que se utilice el lenguaje inclusivo en las escuelas, por los docentes, estudiantes, etc.
Y la última más reciente, que es justamente en la que me quiero concentrar, es en este proyecto de ley que se ha presentado hace más o menos un mes por el congresista César González, que a ver, probablemente ahí lo están viendo en texto chiquito, pero no se preocupen porque lo voy a ir presentando así por pedacitos en un momento, que es un proyecto en el que se busca prohibir, dice, la modificación de la gramática y lingüística del castellano, ¿se entiende?, con dos propósitos, que son los dos que tienen ahí como resaltados en la foto, ¿no? Salvaguardar el lenguaje y la integridad, garantizar la integridad de los niños, ¿no? Entonces, para poder concentrarme en el análisis de este proyecto de ley, presento un concepto más, que es el de higiene verbal, dentro de todas estas representaciones que podemos tener sobre los usos lingüísticos. La higiene verbal hace referencia a específicamente las representaciones que tenemos sobre cómo se debe usar una lengua o cómo se debe usar el lenguaje, ¿no? Cómo se espera que sea usado. Y eso lleva a que se realicen acciones, como comentábamos, a las que vamos a llamarle prácticas de higiene verbal. Entonces, este tipo de prácticas apuntan a regular, controlar, mejorar, entre comillas, el lenguaje, ¿no? Normalmente se toman a partir de una reflexión crítica, ¿no? Entonces, hay como un grado de conciencia muy alto de quien decide aplicarlas, ¿no? Del hablante que decide aplicarlas, porque asume que es una buena idea, ¿no? Es algo que va a contribuir al uso del lenguaje. Obviamente también son construidas culturalmente, y muchas veces están muy cercanamente asociadas a la existencia de una normativa, ¿no? Entonces, algo que se asume cotidianamente para las prácticas de higiene verbal es que la normativa es algo común y natural en el uso cotidiano de la lengua. O sea, el hecho de que existan reglas que nos digan cómo debemos hablar, ¿no? Bueno, están situadas social e históricamente justamente porque el contexto y las características de nuestra sociedad de alguna forma las influyen, ¿no? Tienen influencia en esas prácticas. Entonces ahora sí quisiera que veamos algunas partes de este proyecto de ley. Aquí tienen el texto central, ¿no? Que es el que plantea cuál es la idea central de la ley, ¿no? Entonces, se plantea como un artículo único. Pueden ver las partes que yo he subrayado son las que me parecen más interesantes de prestar atención. Por ejemplo, se busca prohibir la alteración de la gramática. Se quiere evitar incorporar el enfoque de género. Luego se menciona que solamente se debe considerar aquello que esté reconocido por la Real Academia de la Lengua Española, y propósito, como mencionábamos hace un rato, garantizar el correcto uso del lenguaje para a su vez garantizar o salvaguardar la integridad psicológica de nuestra niñez, ¿no? Entonces hay como varios criterios ahí importantes, o ideas principales que podemos tener en cuenta. Entonces, el contexto en el que se enmarca el proyecto de ley, si entran a la página del Congreso, pueden descargar el proyecto. Van a ver que normalmente el proyecto se presenta inicialmente, ¿no?, con los textos que hemos visto ahorita, y después se tiene que elaborar una suerte de sustento, ¿no?, justificación de por qué se está proponiendo esta ley. Entonces, todo lo que vamos a ver desde aquí en adelante es el sustento que ha presentado el congresista para este proyecto. Entonces, lo enmarca dentro del contexto de la discriminación a la mujer. Se apoya para eso en un documento de la UNESCO, como pueden ver en el fragmento que he sacado. Menciona el hecho de que la discriminación a la mujer se da en diferentes ámbitos, como los que están enumerados aquí a la derecha, ¿no? Lo interesante es que este documento, que utiliza el proyecto de ley justamente como sustento, dice, por ejemplo, que la UNESCO ha propuesto adoptar en la redacción de todos sus documentos que se evite el empleo de términos que se refieran explícita o implícitamente a un solo sexo, ¿no? O sea, en otras palabras, buscan evitar lo que tradicionalmente se llama lenguaje sexista, ¿no? Por supuesto, orientado hacia el género masculino, ¿no? Entonces,
Ya aquí nomás, a mí me llama la atención, probablemente ustedes también podrían observarlo así, el hecho de que el marco en el que se presenta el proyecto de ley hace énfasis en que existen diversos ámbitos de discriminación y que además de eso se mencione que el sustento viene de una institución internacional que ha adoptado el uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, la idea principal del proyecto es prohibir algo, pero se sustenta con más bien la adopción o el favorecimiento, ¿no? Entonces, les voy a presentar 3 ideas centrales que están elaboradas como la principal argumentación, digamos, del proyecto de ley. La primera es que la discriminación a la mujer, que es justamente esto de lo que está hablando ahorita, no incluye el ámbito gramatical. Eso es lo primero que se presenta en el proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden ver en este extracto que dice que el problema que surge es asumir que la lucha por la igualdad de género tiene que trasladarse a la gramática. También se menciona que, ya de manera más detallada, lo que pueden ver en el extracto de acá al medio, la sustitución de una vocal por otra no necesariamente es el mejor método para combatir la desigualdad, ¿no? o la discriminación, y que el lenguaje inclusivo no guarda relación con los aspectos ideológicos. Y el tercer extracto hace mención también al tema de la sustitución, ¿no? Modificar una letra por otra implica cuestionar y desafiar el lenguaje, y eso no tiene nada que ver con la lucha por la igualdad. Entonces, si nos concentramos en esta parte, lo primero que podemos observar del primer fragmento, creo que pueden ver la animación ahí, es que se está planteando que la igualdad de género no se logra con cambios lingüísticos. Ese puede ser una idea principal de sustento para el proyecto de ley, ¿no? O sea, iría por el mismo camino de lo que busca el proyecto de ley. Sin embargo, lo que llama la atención es que se deduce esto a partir de haber presentado la guía de la UNESCO, que más bien promueve la adopción del lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, por un lado se dice, no tiene nada que ver, ¿no? Los cambios lingüísticos no van a aportar, pero por otro lado se usa como base un documento que dice que sí se tiene que adoptar el lenguaje inclusivo. Y la otra cosa interesante que podemos tener en cuenta de esta primera parte es que no queda claro a qué se refiere el proyecto de ley con lenguaje inclusivo. Ya venía yo diciendo al inicio que hay diversidad, ¿no? de asunciones con respecto al término. Y entonces aquí, digamos que se abre la puerta a pensar en qué exactamente es a lo que se refiere, ¿no? Por ejemplo, hablar de una sustitución de una vocal por otra, modificar una letra por otra, ¿no? ¿Es básicamente eso a lo que se refiere el lenguaje inclusivo en el proyecto, o es algo más general, ¿no? En esta primera idea no queda muy claro. Y para sustentarlo, se utiliza un texto de una escritora argentina que se llama Julia Moretti, que habla acerca del rechazo que la Real Academia Española tiene al lenguaje inclusivo, ¿no? Es una postura conocida. Se utiliza este fragmento del texto de Moretti, ¿no? Que es una parte que no es muy clara, para mi entender, pero que de alguna forma también ayuda a deducir la postura que ella tiene. Fíjense en la última oración, ¿no? En internet hay mucho material sobre cómo empezar a utilizar el lenguaje inclusivo, principalmente en el aula y con niños, niñas, pequeños, pequeñas, y por qué es tan necesario. ¿Por qué es tan necesario? Implica que lo asume como algo que debe ocurrir, que debe adoptarse, ¿no? De hecho, si uno busca el texto de Moretti en línea, que está para descargar, y lo lee por completo, hay otros fragmentos en los que su postura es sumamente explícita, ¿no? Fíjense lo que yo subrayaba ahí. Lo que diga la RAE, lo que diga gente que está en las altas esferas de la sociedad, no importa. Bien puede ser que altas esferas incluya el poder político, por ejemplo, ¿no? Y luego reemplazar una O por una X o una E va más allá del esfuerzo por escribir de más, y es momento para subvertir lo que nos enseñaron y atrevernos a desafiar y cuestionar el lenguaje. Entonces, claramente es un texto a favor del uso, de la promoción del lenguaje inclusivo, ¿no? Y entonces, nuevamente me viene este cuestionamiento de pensar por qué el primer sustento grande, la primera idea principal del proyecto de ley es que
se debe separar, ¿no?, la cuestión gramatical o la cuestión lingüística de la discriminación a la mujer, basándose en lo que dice este texto, ¿no? Cuando este texto más bien apoya la adopción y la difusión del lenguaje inclusivo incluso a nivel escolar, ¿no? Entonces hasta aquí como que vemos una suerte de contradicción. Luego de eso, el proyecto de ley apela a la autoridad de la RAE y también de Vargas Llosa, que mencionábamos hace un momento. Entonces, por ejemplo, se habla de la RAE para presentarlo como la institución más, digamos, oficial, ¿no? La que tiene validez para presentar el conocimiento de la lengua española, los usos y normas, etc. Se habla de Vargas Llosa como un reconocido autor, en todo caso, y miembro de la academia, y se citan sus opiniones acerca del lenguaje inclusivo, que como les dije está en contra, ¿no? ¿Por qué es importante considerar que el proyecto de ley apela a estos dos nombres como autoridades? Porque se apoya mucho en la noción de prescriptivismo. Cuando hablamos de la visión prescriptiva del lenguaje, aquí es donde con más claridad vemos que el prescriptivismo busca normar o imponer reglas acerca del uso de una lengua, ¿no? Muchas veces los hablantes de castellano solemos asumir, ¿no es cierto?, que hay reglas que se tienen que seguir, que muchas veces son las que vienen de la RAE, que la única institución encargada de regular es la RAE, ¿no?, etcétera, etcétera. Y esa visión prescriptiva muchas veces concibe a la lengua como si fuera un bloque cerrado, ¿no?, que no puede ser cambiado, que no puede ser moldeado de otra manera, ¿no? Es un bloque que ya está completo, único, ¿no?, fijo, y que por tanto nadie que lo use, ¿no?, nadie que use la lengua podría hacer algún cambio en él. Entonces, la lengua está aquí y los hablantes están por otro lado, ¿no?, como entidades separadas, lo que es la lengua y lo que son los usos, ¿no?, muy distintos. Entonces, claro, esos usos, al no estar dentro de la lengua, se ven normalmente como criticables, como que se desvían de la norma y como incorrectos, ¿no?, muchas veces. Esto se vincula con la noción de autoridad porque normalmente se asume que la visión prescriptiva es regulada por una autoridad, ¿no? En el caso del castellano, la RAE, por supuesto, es la que tiene mayor poder, ¿no? Pero también podemos ver que cualquier persona, desde el momento en que se autorregula o quiere regular a otras, también puede ser un prescriptivista, ¿no? De hecho, la autora que cito ahí dice que todos somos prescriptivistas enclosetados. Entonces, solamente para completar el concepto de autoridad, normalmente se tiende a apostar por una autoridad tradicional, ¿no? Fíjense la parte de abajo, la preferencia cuando tenemos una representación prescriptiva de la lengua es por la continuidad antes que por el cambio, ¿no? Esto que yo mencionaba hace un momento de la lengua concebida como un bloque cerrado. No quiero aceptar que se puede cambiar, prefiero que siga exactamente igual, ¿no? Eso normalmente es lo que se deduce, ¿no?, lo que se asume cuando se apuesta por una autoridad que impone reglas, ¿no? Es algo parecido a lo que ocurre en otros ámbitos. Por ejemplo, puse aquí el ejemplo de la ropa, ¿no? Muchas veces se asume eso, que hay como un código de vestimenta que uno tiene que seguir, y quien no lo sigue es criticado, es rechazado, etc. Solo que en la ropa no es tan fuerte, ¿no?, esa tendencia, tanto como en el lenguaje. Una segunda idea principal que encuentro en el proyecto de ley es que el lenguaje inclusivo se debe usar adecuadamente. Entonces aquí viene un tema, ¿no? Se dice que este proyecto o esta ley garantizaría el adecuado uso y sentido estricto del lenguaje inclusivo, y que por lo tanto no se tenga que modificar gramaticalmente, por ejemplo, cambiando una vocal por otra, y que además eso asegure que no haya la incorporación del enfoque de género. Entonces ya ahí nos hace pensar que cuando nos preguntábamos qué era el lenguaje inclusivo dentro del proyecto de ley, o qué tanto se le quiere prohibir, lo que podemos entender es que el proyecto no está buscando como prohibir el lenguaje inclusivo en general, sino que se está refiriendo a algo específico, ¿no?
Y para eso busca como sustento una guía, como la que yo comenté hace un rato del Ministerio de la Mujer, y esta es elaborada por ACNUR, ¿no? Que es una de las instituciones de la ONU que se encarga de migrantes y refugiados. Esta es una guía para el uso del lenguaje inclusivo, y el proyecto de ley utiliza esta como para proponer cuál es el uso adecuado que se le debe dar. Ahí tienen algunos ejemplos que se mencionan. En el proyecto de ley hay una tabla extensa de ejemplos sacados de esta guía. Como pueden ver, se proponen los genéricos, ¿no? La persona refugiada, los sustantivos colectivos, como el voluntariado, y por ahí algunos casos de femeninos, como decir la médica, ¿no? Pero claramente no hay ningún ejemplo extraído de la guía que se haya colocado en esa tabla que utilice el cambio de una vocal por otra, o de una X por otra, ¿no? Entonces, lo que nos hace pensar es que en realidad lo que no se quiere aceptar es el uso de estas grafías distintas, ¿no? Pero eso no quita que de todas maneras la argumentación detrás del proyecto sea bastante contradictoria, como vemos, porque sigue haciendo alusión a el rechazo del enfoque de género, por ejemplo, ¿no? La tercera idea principal que aparece es este propósito, ¿no? Que busca el proyecto de evitar dañar a la población, sobre todo a la población infantil, ¿no? Entonces se habla de proteger y garantizar el correcto uso del lenguaje, de evitar las aberraciones gramaticales, de no buscar confundir a la sociedad y garantizar la integridad psicológica. Y para eso se hace uso, la verdad es que no estoy muy segura si esto es algo que hacen todos los proyectos de ley, pero en este caso se enumeran diferentes códigos y leyes que puedan ser el sustento justamente legal de alcanzar este propósito, ¿no? Lo interesante de cuáles son los códigos mencionados es que, como pueden ver, el que está aquí al medio es el que dice que el Estado debe incorporar y promover el uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, nuevamente lo que encontramos es un proyecto de ley que busca prohibir por lo menos ciertos elementos del lenguaje inclusivo, pero se apoya en una ley que dice que el Estado busca incorporar y promover el uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Otra vez una suerte de contradicción, parecido a lo que estábamos viendo en la primera idea principal. Entonces, solamente para agregar ya las últimas nociones que nos pueden ayudar, una de las que quería mencionar era el tema de la agencia. Lo que vemos es que el proyecto de ley apunta hacia algunos elementos específicos del lenguaje inclusivo que considera el proyecto que son adecuados o correctos. Por ejemplo, los colectivos que veíamos, ¿no? El voluntariado, la ciudadanía, no sé. Entonces lo que debemos entender es que lo que se está proponiendo es una práctica lingüística específica, ¿no? Y siempre las prácticas lingüísticas están históricamente reguladas por el contexto en el que se producen. Pero lo cierto es que es muy difícil buscar que los hablantes, las hablantes, tengan un control bastante preciso, estricto sobre el uso de su lengua, ¿no? Entonces, que exista una ley que diga tienes que utilizar los colectivos pero no la X, o no utilices nada de esto, pues no garantiza obviamente que las personas realmente lo vayan a seguir. De hecho, si se da un cambio lingüístico, por ejemplo, en favor del lenguaje inclusivo, eso es algo que vamos a ver con el tiempo, ¿no? Puede ser que tome mayor fuerza de manera progresiva y que no necesariamente esté muy consciente la gente sobre lo que dice el proyecto de ley o sobre lo que se puede o no se puede hacer, ¿no? Entonces, más bien, los lingüistas, y la lingüista sobre todo que cito ahí, que es Deborah Cameron, que es especialista en el tema, lo que ella menciona acerca de por qué hay muchas veces resistencia y críticas y contraargumentos al uso del lenguaje inclusivo y esta búsqueda de controlarlo, ¿no? Es que más bien se ve como, o sea, se nota que hay como una creencia de que si no se controla, entonces sí puede tener éxito,
¿no? Si no hacemos algo por prohibirlo, entonces sí va a pasar que todo el mundo va a empezar a utilizarlo, ¿no? Y ese va a ser un problema. De hecho, ese no es el único contraargumento que aparece normalmente para el lenguaje inclusivo. Tienen aquí un par más, ¿no? Por ejemplo, el contraargumento de decir, el castellano ya tiene un género neutro que sirve para incluir a todo el mundo, que es el masculino, ¿no? Y entonces, si yo voy por el lenguaje inclusivo, me estoy desviando de una regla propia del castellano. Luego tenemos un argumento que más bien dice que no es necesario promover un lenguaje inclusivo porque ya los cambios sociales que han pasado las mujeres ya harían que naturalmente pueda notarse en los usos lingüísticos que se les incluye, ¿no? O sea, como hay, digamos, hay más mujeres, no sé, ingenieras, entonces es evidente que cuando hable de ellas voy a decir las ingenieras, ¿no? Porque están ahí, ¿no? Pero lo cierto es que eso no ha pasado, ¿no? O sea, lo podemos ver. Actualmente seguro que hay más ingenieras que hace, no sé, 20, 30 años, pero eso no hace que el castellano actual en nuestros usos realmente las incluya. Y si no las incluye es justamente por el primer contraargumento que está aquí, ¿no? Porque el masculino como género neutro sigue siendo la prioridad, ¿no? Sigue siendo lo que más se utiliza. Entonces, si comparamos los dos contraargumentos, de alguna forma también se contradicen, ¿no? Entonces, solamente para completar, ya como último contraargumento, que además es el que más se nota en el proyecto de ley, o uno de los que más se nota, es que se dice que el lenguaje inclusivo puede obstaculizar la comunicación. O sea, si escribo con X o si escribo con E, eso puede hacer que la gente no entienda el mensaje, ¿no? Entonces pone en riesgo la comunicación, nadie se va a entender, se va a producir un cortocircuito. Y en verdad, la respuesta ante eso de los especialistas, de las especialistas, es que lo mismo podríamos decir de cualquier cambio lingüístico, ¿no? Cualquier innovación que se dé en una lengua, podríamos pensar que también produce algún tipo de malentendido o de cortocircuito, y sin embargo se aceptan y muchas veces se difunden, ¿no? Entonces, lo que Cameron propone, ¿no? La autora que mencionaba, ¿no? Lo que ella propone con respecto a este último punto, es que en realidad ese supuesto cortocircuito comunicativo o lingüístico que se cree que podría producir el lenguaje inclusivo, en realidad va más hacia el lado social, político y cultural, ¿no? Lo que no se quiere es que haya un cambio en lo que se asume como uniforme a nivel social. Entonces, lo que no se quiere es producir diferenciación cultural o divisiones de grupos sociales distintos, para que todo el mundo esté caracterizado de la misma manera, ¿no? Entonces, si pensamos que en verdad eso es lo que está detrás, lo que encontramos más bien es que hay un sustento ideológico que va más allá del uso de la lengua o incluso de las representaciones de la lengua. Tiene más que ver con quiénes son los grupos o las personas que promueven el uso del lenguaje inclusivo y cómo estas personas son vistas por otras, ¿no? Si se ve que tienen poder o que tanto lo utilizan, y si podrían constituir algún tipo de desafío para los grupos tradicionales. Entonces, en general, lo que vemos en el proyecto de ley es que no hay una idea clara o no hay una propuesta clara sobre qué es lo que se busca prohibir o bajo qué sustento. Lo que más encontramos son contradicciones, ¿no? Muchas veces las ideas no necesariamente van a guardar coherencia con respecto a las ideas, las representaciones lingüísticas, ¿no? No necesariamente van a guardar coherencia. Y por tanto lo que puede ser interesante de analizar en adelante, dependiendo de lo que ocurra con este proyecto de ley o con otras propuestas futuras, es pensar si es que las reacciones ante estas propuestas en realidad más bien lo que evidencian es que no se aceptan propuestas que vengan de grupos sociales diferentes, ¿no? Por ejemplo, grupos que promueven el enfoque de género, que según el proyecto de ley es algo que no se debe considerar, que no se debe incorporar, o que incluso sean propuestas que provengan de grupos minoritarios, ¿no?
Entonces, no deberíamos quedarnos solo con analizar el sustento lingüístico, sino también con ver cuál es el sustento social que tienen estas propuestas a nivel político y de quiénes vienen y qué grupos se están tomando en cuenta para ello.